hasta cierto punto no es cierto, porque las estructuras tienden a caducar constantemente, por lo mismo que dijo Norbert, porque no tienen una intencionalidad. De hecho, por eso hay un estudio que se llama la paradoja del interactoma de Levinthal, el cual se sacó en 2014, donde si tú desnaturalizas una célula, automáticamente pierden el sentido. O sea, ya no se puede renaturalizar, aunque tengas toda la maquinaria. Es como si amontonaras toda una fábrica y toda la fábrica hicieran de manera desincronizada. Cada gen hace su regulación automática, pero no hay hay anarquismo en general, no hay una norma que regule todo el sistema, ¿no? Entonces se terminan haciendo pedazos unos a otros. Las proteínas hacen sus tareas por un lado, destruyen, ¿no? Hay proteínas que desarman, otras que arman. Entonces, eso es la paradoja de Levinthal, ¿no? Siempre que se desnaturaliza una célula, hay un caos total. No se puede renaturalizar por sí misma. Entonces, lo que proponen los defensores de la biogénesis es que alguna vez alguna molécula de ARN, que es altísimamente difícil de sintetizar en tierra primitiva, o sea, es bastante difícil, pero bueno, vamos apelando de que alguna vez pudo ocurrir, así como lo mismo lo expone el Steven Benner en su documento de paradojas sobre el origen de la vida en 2015. Dice, el límite práctico para que una ARN pueda hacer autorreplicaciones de al menos 100 nucleótidos. Hemos logrado solamente 11 con condiciones extremadamente favorables. Entonces, tiene que lograr al menos 100 oligonucleótidos para que pueda tener algún tipo que se pueda autorreproducir. Dice, el problema es que hay una paradoja ahí. La paradoja es que las moléculas de ARN, o ARN en este caso, para autorreplicarse a sí mismas tienen que estar plegadas sobre sí mismas. Pero para poder ser replicada tiene que estar extendida. Entonces no necesitamos un solo ARN, sino que necesitamos dos. Y entonces Steven Benner dice, hasta lo que sabemos al día de hoy... Compadre, perdón que te interrumpa, pero el ARN no se pliega. ¿Quién te dijo que el ARN se pliega? Porque son nucleótidos. Nucleótidos con aminoácidos, perdona. No sé si en lugar de plegamiento te refieres a que pueda adoptar otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, ser autocatalítica. Sí se puede replegar sobre sí misma, y les voy a decir por qué. Por los mismos enlaces de hidrógeno, los puentes de hidrógeno que tienen entre las nucleobases. La adenina, sí, ya vemos las piridiminas y las purinas y pirimidinas se unen entre sí, por así decirlo, ¿no? Entonces, en una cadena de ARN de 100 nucleótidos, las pirimidinas se van a unir entre las mismas pirimidinas porque tienen cierta atracción. Entonces, hagan de cuenta que es como una cadena de foquitos, ¿vale? Lo voy a explicar así. Y esa cadena tiene cierto magnetismo, hay unos que se unen junto con otros. Entonces, basta con que dos de esos dos foquitos se unan para que se atraigan como una de estas de imanes, ¿no? Entonces, unos se van a atraer con otros. ¿Qué va a pasar? Se va a hacer como una bolita. Y las formas pueden ser múltiples. De hecho, las ribosimas con las que están trabajando los defensores de la biogénesis que han sintetizado, me parece, eso sí es un dato que no tengo exactamente, pero me parece que las ribosimas que se han sintetizado varían en PCR alrededor de un número arriba de 22 ceros. Porque lo vi en un documento, tendría que buscar. Primero, compadre, las purinas se enlazan con pirimidinas, no con otras purinas. Sí, a lo mejor lo dije mal, pero es el resultado de Mosela. No, pero es que eso lo entiendo a nivel bioquímico, justamente lo que mencionas, sí. En el aspecto de la capacidad, o sea, sabemos que tienen una carga y que justamente por eso va haciendo ese movimiento. A ver, eso lo entiendes mejor a través de las cargas electronegativas y justamente que digamos que lo va jalando hasta el punto donde se pueden encontrar para generar estos enlaces. Sí, y bueno, adelante, sigue, sí, me va a parecer interesante. De hecho, es interesante ese tema porque yo les puedo recomendar el documento de Steven Benner del 2015, se llama Las 5 paradojas más grandes sobre el origen de la vida. Ahí, obviamente, es un documento revisado por pares. Steven Benner es ateo, es para que, tiene más credibilidad, ¿no? Digo, cuando obviamente mencionamos algo así, ¿no? Pero está revisado por pares, ¿no? Y ahí menciona esta paradoja, ¿no? Y lo explica, dice, es que es paradójico pensar que dos ARN se pudieran sintetizar en el mismo lugar, ¿no? Entonces dice, aunque se pudieran sintetizar, hay otros problemas. La constante destrucción, la escisión de las nucleobases es rápida e irreversible, o sea, se rompen totalmente. Y entonces esto es a través de lo que es los elementos en el agua, ¿no? El agua tiende a romper, es una paradoja más en el origen de la vida. Todo esto es lo que yo estoy mencionando sobre que el ADN o el ARN se está rompiendo constantemente. Y ese es el problema. Oye, nada más, otra vez, ¿me regalas el nombre del autor nuevamente? Steven Benner. Steven Benner, paradoja de la vida de Steven Benner. 5 paradojas sobre el origen de la vida, y vienen 5, esa que estoy mencionando apenas es una. 5 paradojas sobre el origen de la vida, y en su mismo documento así dice él, claro, es su punto de vista, pero digo, vale la pena al menos mencionarlo porque no quiero que sea una falacia de autoridad, porque no me gusta cometer esas falacias, pero lo voy a decir simplemente como una referencia. Él que tiene el conocimiento y expone esos puntos, y que su documento está basado en docenas de miles de documentos que en su mismo documento él menciona, dice, con lo que sabemos de la teoría de enlaces, la ruptura de enlaces, la decisión de las nucleobases, que es rápida y irreversible en agua, y el tamaño práctico del ARN, que tiene que superar al menos 100 nucleótidos. ¿Ya lo encontraste, no? Dice, sabemos, hasta lo que sabemos el día de hoy, es imposible que algún día se haya ensamblado una estructura de ese tamaño.
Sí, lo pero pueden estoy leer. considerando otras cosas, mi querido amigo, los aislantes dentro de los ácidos grasos para conformación de membranas celulares. El ácido graso no necesita proteínas para poderse conformar. Pero estamos hablando del ARN, no tiene nada Por que ver eso, con las cuando tú membranas. agarras un ácido graso para conformar una membrana celular y metes adentro a los nucleótidos, se pueden conformar sin ningún problema. Oye, Tienes nada el más, documento científico que pruebe ¿cómo perfectamente. se escribe ¿Es Steven? Como Steven, tipo es con S de... al principio, S-T-E-V-S-T-E-V-E-N, Steven Benner. Paradoja sobre te recomiendo que lo pongas en inglés. Ponlo, paradoja sobre el origen de la vida, y ya lo transfieres al inglés. Life Origin Paradox, ¿no? Ajá, Paradox of the Origin of Life, así tiene que venir, ¿no? Yo no sé mucho inglés, ahí disculpen mi inglés, ¿va? Entonces, ¿Y por qué en bueno, español no se consigue? es que la verdad la mayoría de los documentos Porque los científicos- americanos nos quieren mantener ignorantes para que no nos demos cuenta en la mierda en la que nos tienen metidos. Lamentablemente la mayoría de los documentos científicos o la mayoría de información más valiosa en internet está en inglés, la verdad. Es algo con lo que yo me he topado constantemente. Hay que estar traduciendo constantemente porque yo no domino mucho el inglés. Entonces eso es es importante saber inglés, la verdad, para poder leer muchos documentos en inglés que están ahí, que en HSI Hub, creo que se llama así, no me acuerdo muy bien, la página que es donde descargan los documentos, ¿no? Entonces, lo que dijo aquí Black Sheep, ajá, me dijo que a través de las membranas puedo meter el ARN dentro de las membranas, fue lo que yo creo que entendí. Pero mi pregunta es, dentro de las membranas, ¿qué hay? Aparte del ARN, ¿hay agua o qué hay? Es un sistema aislado. ¿Pero hay agua o está flotando en medio de qué? Se puede conformar un medio tóxico, se puede conformar un medio ácido, se pueden conformar X. porque es un medio Ahora yo aislado. te pregunto a ti, Black Sheep, ¿tienes el documento científico donde pruebe que no sufren destrucción en un medio ácido o un medio acuoso? Porque yo sí tengo donde dicen, por ejemplo, las paradojas sobre el origen de la vida. Sí, dicen pero que tú lo cualquier- tienes pero tú lo tienes en medios abiertos, no en medios aislados. El agua tiene, te voy a decir por qué no, Black Sheep. El agua tiene más afinidad con las nucleobases que las mismas nucleobases, con la misma pentosa, de hecho. Entonces, es más probable que se rompan. Por eso te digo, aún en Por todas las eso, pero estructuras estás posibles- considerando que hay agua dentro de las membranas celulares, que es simple agua. Y no es agua, Por eso- porque no existe sí es el agua. agua pura. No, Existe entiendo, el agua. a ver, por lo que te El agua entiendo, o sea, pura no existe. a ver, si lo tradujo de la bioquímica al español, lo que estoy entendiendo es que los propios impedimentos a través de las cargas dentro de ese sistema no harían posible justamente esta organización, porque tendría que haber previo un medio en el cual el agua no significara un problema. Y justamente, como bien lo mencionamos antes, y justo con las pruebas de PCR, tanto el pH, justamente para que haya una estabilidad, tiene que ser uno en concreto y Exacto. no necesariamente, ajá, exacto. Y pero también aquí quizá el punto que estamos obviando es que es a nivel numérico improbable, más no sabría, o sea, esto no es contundente al respecto de que es imposible. Yo ahí me remitiría tan fácil como a la ley de Murphy. Si algo puede pasar, en algún momento va a pasar. Claro. Es un buen Si algo argumento, puede ¿no? pasar, en algún momento va a pasar, en cualquier parte del universo, y pues aquí nos tocó. Mira, Me gustaría- ese es un buen argumento en el cual voy a abordarlo ahorita, ahorita lo voy a abordar, porque eso también yo lo describo en mi libro, ¿va? El tema de la probabilidad, ¿no? Dices, bueno, esto es poco ¿Tienes un probable. libro? Yo estoy escribiendo un libro acerca de la biogénesis, ¿va? Entonces, como sabemos, ya si sea ácido, básico, neutro, el pH tiene que ser muy específico, ¿no? Aún en condiciones ácidas o en condiciones muy específicas, se tienen que preservar a menos 80 grados bajo cero. Tengo que decir que si así como hablas lo vas a escribir en tu libro, a mí me va a encantar. Creo que tiene un aspecto bioquímico muy fuerte que muchos terminan obviando siempre. Y creo que ahí está la respuesta. Pero sí, y justamente ahí están los problemas. Muchos no se meten a la bioquímica porque, como bien mencionas, ahí es donde está el pedo. Porque cuando ya a la bioquímica le empiezas a sacar números, estadísticas, probabilidades, sistemas de... Bueno, lo que entiendo de la paradoja que mencionas, se hizo una especie de simulación respecto a los plegamientos y cómo se pueden llegar a conformar, que te da números pues sí, muy improbables. No, extremadamente, pero yo no hablo tanto de improbabilidad porque creo que obviamente vamos a verlo así, ¿no? No sabemos si el universo es infinito de entrada, ¿no? O sea, lo más probable, desde mi punto de vista, es que el universo, por no ser eterno hacia el pasado, ya es un tema más filosófico basado en la segunda ley de la termodinámica y el desgaste, que el universo no pueda ser infinito. Entonces no creo que el universo tenga infinitas oportunidades para generar la biogénesis, pero el número podría ser astronómicamente grandísimo, ¿no? Te puedo ceder el número que tú quieras. Y ahí es donde muchos otros dicen, bueno, el creyente me está hablando de una improbabilidad bastante baja, entonces yo puedo apelar a que, bueno, el universo tiene un sextillón de estrellas, en el universo visible solamente, no sabemos cuánto universo queda. Tiene más conexiones. Ajá, y dices, bueno, eso es inmediatamente, ¿no? Un sextillón al menos a campo visible en el universo visible. ¿Cuánto universo no visible hay? No, quizás es un número extremadamente grande, ¿no? Entonces, podríamos apelar a que, dado la improbabilidad, simplemente dado la oportunidad que tiene de oportunidades que tiene el universo de suceder, algún momento se pudo haber generado. Aquí el problema, Norbert, porque
porque yo también me tuve que confrontar con ese argumento, ¿va? Mira, te lo voy a decir por qué. Porque cuando yo empecé en el tema del diseño inteligente, sobre todo en las estructuras de la vida, porque el diseño inteligente se me hace más obsoleto en la definición. En el tema del origen de la vida, el Chile, nada más eso. Yo pensé que era un muy mal argumento y ese era el punto que más me convencía. Yo decía, es mal argumento porque si el universo tiene tantas oportunidades, en algún momento tuvo que surgir. Pero a mí el punto más fuerte para volver a decir, no manches, es que al menos te vuela la cabeza estos números o esta situación, es que la forma de vida más simple que existe, de la cual es autónoma. Ay, perdón, se escuchó un ruido. La forma de vida más simple de la que se tenga conocimiento, que le hizo Craig Venter en 2016, es una forma de vida extremadamente superior a esos números. O sea, estamos hablando de 473 genes, que son 531,000 pares de bases. Te hicieron casi todo lo que se pudo a la mano de los seres humanos para tratar de bajar esa cantidad de genes para que el sistema sea funcional, o sea, que sobreviva de alguna manera autónoma. Pero lo mismo que te pasa en el laboratorio cuando haces el PCR, si bajas de 473 genes, el gen es demasiado vulnerable y no tiene tantas funciones, por lo tanto muere inevitablemente, irremediablemente muere. Entonces, digamos que el campeón de los pesos bajos es 473 genes, 531,000 pares de bases. Es un número astronómicamente mayor que inclusive 100 oligonucleótidos, que parecerían un milagro para el mismo Steven Venner. Entonces dices, bueno, vamos a pensar de todos modos que el universo tiene oportunidades infinitas o las oportunidades que tú quieras. De todos modos, estaríamos obligados a demostrar que existe un método, un mecanismo que pueda generar toda esa cantidad de moléculas o esa cantidad de información o esa cantidad, no de información, porque vamos a entrar en el tema de la información, toda esa cantidad de enlaces de forma correcta en un lapso de tiempo extremadamente corto. No conocemos ningún mecanismo. Y te lo digo esto porque a mí me confrontó ese argumento y dije, sí, es cierto. A ver, tendremos que encontrar un mecanismo. ¿Por qué? Porque no podemos usar que millones de años o miles de millones de años van a ir acumulando estructuras más complejas, porque se destruyen todo el tiempo. El ARN puede durar hasta inclusive 2 minutos. Y hay un experimento que se llama el experimento el monstruo de Spiegelman, que se hizo desde los años 80, desde los años 60 y hasta el día de hoy. Es un problema porque tengo un documento del 2021 que acabo de leer hace una semana y lo estudié, y es inevitable el problema de Spiegelman. ¿Cuál es el problema de Spiegelman? Es que cuando tú tienes, por ejemplo, una cadena de ARN de 4,500 genes, así empezó el estudio originalmente, ¿no? Y pusieron una QV replicasa, es una proteína altamente eficaz de más de 1,000 aminoácidos, ¿no? Y entonces eso no importa, pero se usó para ayudarla a replicarse, porque por sí sola no puede replicarse el ARN. Se usó una cadena de replicasa, una proteína, perdón, altísimamente específica, y entonces el ARN se empezó a replicar. Pasadas las rondas, el ARN se fue haciendo más pequeño, porque inevitablemente no importara si lo ponías en un medio acuoso con mejor pH, o sea, el pH ideal, o no importa el pH, porque creo que hacen pruebas con diferentes pH, el ARN siempre se va a terminar partiendo. Porque exactamente lo que dice Norbert, no hay una direccionalidad, no hay intencionalidad. No, esas estructuras por sí solas no quieren sobrevivir en la naturaleza. Entonces se abre la pregunta necesaria, ¿cuál es el mecanismo que obligó a que esas estructuras evolucionaran hasta hacerse lo suficientemente complejas como para subsistir en la naturaleza, si se supone que no tienen por sí solas ninguna intencionalidad? Y ahí se vuelve paradójico, porque por un lado... Yo sí sé. Ensayo y error. Ajá, ¿quién dijo eso? Yo. Eso está bromeando. Es que lo que te está planteando es que llega un punto en el que el ensayo y el error no van a... O sea, si nos vamos a experimentación, no acabamos. Nos extinguimos primero antes de entenderlo. Lo que necesitamos es... Bueno, adelante, Dios, no te interrumpo. Ahorita te... No, sí, de hecho te iba a decir que tú mismo me vas a poder ayudar a responder el Oswald, porque el problema es mayor de lo que se presupone de entrada. O sea, de esto que les estoy mencionando, obviamente cuando alguien tiene los documentos a la mano te vuelves mucho más técnico, te vuelves más... Yo obviamente les estoy dando una explicación muy simplificada de lo que es el problema. Disculpa, me llamó mucho la atención, te entendí a la perfección. ¿Y tú consideras que hay una intención de por medio? Dios te ¿viste todas las citas que están dando en el artículo? ¿Te leíste todas las citas? Bueno, primero para empezar, ¿va? Eso es bueno que lo digas, Black Sheep. ¿Sabes cuántos documentos tiene que leer una persona por medio cuando tienes que escribir un libro? Neta, o sea, estamos hablando de mínimo... Sí, pero tú pusiste está en PubMed, ¿vale? La fuente de PubMed. Para el origen de la vida de Steven Venner. A lo que voy yo, Black Sheep. ¿Te lo leíste las citas o los anclajes que están dando acerca del artículo? Lo que te voy a decir, eso es muy simple, ¿va? Cada cosa que dice allí lo tengo respaldado en otros estudios. No estoy seguro si leí todas las citas de ese estudio, porque es imposible. Cuando vas a escribir un libro, discúlpame, o sea, tengo que ser humilde. Es imposible leerte 1,500 documentos. Cada documento a veces te lleva todo un día. A veces tienes que estudiarlo y buscar otros documentos para tratar de entenderlo. Es imposible que yo los haya leído absolutamente todas las referencias de cada estudio que yo presente. Te lo aseguro que ningún científico en el mundo las va a leer todas. Tratamos de leerlas todas. Yo no me considero un científico, me considero una persona estudiante de estos temas y me gusta pegarme a la realidad. Es imposible que yo haya leído todos los documentos. No sé cuántas referencias tenga ese estudio. Puede que tenga 20, puede que tenga 40.
realmente no las leí todas, pero sí te puedo decir que la escisión de las nucleobases, que es rápida y reversible, te lo puedo demostrar con otros documentos, por decirlo así. O sea, tengo otros, por ejemplo, o sea, no tendría por qué basarme en lo que dicen esas referencias, porque sí tengo otras, pues. Porque en el libro en el que estoy escribiendo yo son cerca de 200 referencias científicas, y cada una de esas, o sea, cada referencia que yo cité en el libro, porque ya lo terminé, está en revisión ahorita nada más, cada una de esas referencias es un estudio, y ese estudio puede tener hasta 150, es más, hubo un metaanálisis que metí allí, donde se tiene 308, sería imposible, de verdad, tengo que reconocer con humildad que es imposible que alguien pueda leerlos todos, pero sí que puedo argumentar de los estudios específicos donde yo te digo, las nucleobases, la desaminación hidrolítica de las nucleobases es rápida y reversible, sí lo tengo en otro estudio. O sea, dependiendo de lo que tú quieras saber, yo te lo podría mencionar, ¿no? Por eso mencionaba a Sigma Aldrich como algo más simple y más potable. En su página, Sigma Aldrich dice, el ARN para mantenerse en funcionamiento y para poderlo vender, porque ellos venden el ARN, tiene que estar almacenado en un tampón bajo 0-80 grados en el pH adecuado. Entonces, ahí es donde dices, ¿y qué pasa si no está en esas condiciones? Pues no tienen garantía de funcionamiento. Por eso está... Bueno, al menos, o sea, yo puedo decirte como bioquímico y como pupilo del doctor Lozada, al menos de los mejores bioquímicos acá en México, que lo que mencionas es justamente algo muy, pero extremadamente mencionado en la literatura bioquímica. Sí. Y justamente, ¿no? Cuando abordas el problema de la paradoja, por eso, digo, yo no me he querido meter mucho en esos temas de cuando dicen, bueno, ¿tú a qué te suscribes? ¿Mundo ARN o Mundo Hierro Fosfato, ¿no? Básicamente uno propone proteínas, pero bueno, por ahí va a ir mi contestación, pero Dios, no sé si te quieres seguirle, y sobre todo lo que me interesan, tus conclusiones, a qué has llegado con todo esto, porque me parece que traes ahí una investigación, al menos a nivel recopilatorio, bastante buena y bastante sólida. Sí, he tratado de ser muy disciplinado. De hecho, muchos creyentes no van a leer mi libro, la verdad, no les importa. Realmente les interesa más a la gente como tú, que tratan de buscar más los documentos, el DOI y cosas así a exclusividad, ¿no? Digamos que ya ahí me corrijo, Neo. No es que sea aleluyo. A ver, imagínate, es que en términos bioquímicos es complejo, no todos lo comprenden. Imagínate, dentro de las citas me parece súper importante, porque dentro de las citas manejan estructuras de cuantización, es decir, meten mecánica cuántica en esta chingadera también. Sí, es que todo está ahí, todo tiene que ver, Mira, es que nada más, Carlita, en donde se plantea la paradoja, vea a las publicaciones donde se plantea, bueno, se hace a través de modelos de simulación de proteínas, los números, o sea, la matemática detrás de eso, yo directamente no la entiendo. O sea, es demasiado, es too much. Sí, no, o sea, yo lo digo porque me sorprende, porque por ejemplo, aquí tienen una de las bases de las bases nitrogenadas, sí, y te habla de la incertidumbre de las bases nitrogenadas para poder generar el enlace. Entonces, no putas mames, o sea,